La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Dios les bendiga, muy buenos días. Les saludamos y les bendecimos en este día, declarando que el favor, que la gracia y la misericordia del Dios de amor, del Dios de paz sea con cada uno de ustedes. Iglesia, Honduras, naciones, Dios está peleando por tu vida. Tú no estás peleando solo esa guerra, porque esa guerra no es tuya, sino que es del Señor. La victoria no está en el poderío de tus manos, la victoria está en el poderío de su mano. Y su mano se ha levantado un día más para llenarte, para bendecirte, para levantarte, para decirte: hijo, quiero que te muevas de las palabras a los hechos, porque las palabras hablan de lo que tú conoces, mas tus hechos hablan de lo que tú hiciste. Y la palabra del Génesis al Apocalipsis está llena de hombres, de jóvenes, de mujeres que marcaron una y otra generación, que se atrevieron a escribir una página diferente de su historia a través de sus hechos, a través de lo que hicieron, a través de lo que lograron. Un hombre, un gigante yacido en el suelo, un mar abierto, unos muros derribados, hablan de lo que estos hombres y lo que estas mujeres lograron. Y Dios conoce, Dios tiene conocimiento, Dios sabe. Tú me preguntas, ¿qué sabe Dios? Dios sabe y Dios conoce el día que tropezaste. Dios conoce el día en que las puertas se cerraron. Dios conoce el día que el mar se cerró. Dios conoce el día que el gigante se levantó. Dios conoce el día que los sueños se derrumbaron. Dios conoce el día que ese proyecto se cayó. El día que los planes parecían írsenos de la mano. Dios conoce el día que fallaste. ¿Por qué lo conoce Dios? Porque el mismo día que fallaste y que el diablo empezaba a preparar tu final, Dios empezó a preparar tu principio. El día que el diablo preparó destruirte, Dios preparó levantarte. Cuando el diablo planea un final, es porque Dios está planeando un principio. Todo principio es el final de una etapa. Y para que haya un principio glorioso en tu vida, tuvo que haber habido un final. Y el diablo te habló que ese final era eterno, y ese final no es eterno. Dios tiene un principio para tu vida. Dios tiene algo nuevo para tu casa. Dios tiene algo nuevo para tu familia. No morirás, dice Dios, sino que te levantarás. Pero Dios anhela una generación, un pueblo con una mentalidad diferente. Porque Dios tiene un estilo único para pelear sus guerras. Y tú debes de comprenderlo también. Por eso Dios anda reclutando valientes. Dios necesita reclutar. Dios necesita internar. Dios necesita agrupar. Dios necesita encontrar. Por eso el secreto del Evangelio no es tanto el hombre en su búsqueda de Dios, sino Dios saliendo al encuentro al hombre y el hombre abriendo sus manos a ese encuentro. Porque Dios fue quien le salió al encuentro a Saulo. Fue Dios saliendo al encuentro a Moisés. Dios te sale al encuentro hoy, porque Dios necesita incorporarte, pueblo. Dios necesita integrarte. Dios necesita alimentarte para que algo nuevo pueda iniciar en tu vida. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mucho más grande.
1 Samuel capítulo 22 versículo 1 y versículo 2. El Espíritu Santo tiene una palabra que hablarte en esta mañana. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todo aquel que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como a 400 hombres. Muchas veces nuestra primera reacción, nuestro primer movimiento, nuestra primera actitud en medio de la dificultad o en medio de la crisis es huir, es escondernos, es buscar un lugar donde nos sintamos al menos a salvo en la situación. Es encontrar un lugar donde al menos decimos, bueno, aquí podemos tener un poco de tranquilidad, si lo podemos llamar así. Pero no hay lugar más seguro, no hay lugar más tranquilo, no hay lugar más grande y más glorioso en medio de la dificultad que aquel que habita al abrigo del Altísimo, porque Dios ha prometido que morará bajo la sombra del omnipotente Dios. David sentía la persecución de un hombre llamado Saúl. David sentía los pasos de aquel hombre detrás de sus espaldas. David sentía que cada día aquel hombre se le acercaba más y toma la decisión de huir. Y toma la decisión de buscar un lugar donde pueda estar al menos un poco a salvo. Y en esta mañana puedan haber muchos de ustedes que puedan sentir los pasos de ese gigante persiguiéndolos. Hay muchos hoy que han estado huyendo de un gigante llamado crisis, que han estado huyendo de un gigante llamado necesidad, y ese gigante los está llevando a quererse esconder, los está llevando a querer huir, los está llevando a querer decir hasta aquí no más. Y David llega a un lugar y encuentra una cueva. Y en esa cueva Dios tiene un propósito, porque no hay crisis que no tenga un propósito consigo. No hay enfermedad que no tenga propósito. No hay dificultad que no tenga propósito. No hay escasez que no tenga propósito. No hay nada ni nadie, no hay gigante que no traiga consigo un propósito. Quiero decirte en este día que tu enfermedad tiene un propósito, que tu crisis tiene un propósito, que tu dificultad familiar tiene un propósito, que los ataques que estás recibiendo tienen un propósito, que las adversidades que estás pasando tienen un propósito, porque ahí Dios tenía un propósito, ahí Dios tenía un plan, ahí Dios tenía un lugar, porque Dios estaba viendo más allá. Dios no solo ve tu presente, sino que Dios prepara tu presente para que recibas tu futuro. Dios te agarra en el presente, te escoge en el presente para poderte preparar para el futuro de gloria que Él tiene para tu vida. Dios sabía lo que adelante iba a suceder en David. Dios sabía hacia dónde llevaba a David, y para eso permitió que llegara a Adulán. Dios sabe hacia dónde te lleva. Dios conoce el propósito que tiene para tu vida. Pensamientos de bien y no de mal son los que tengo acerca de ti, dice Dios. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Mayores son mis pensamientos que los que tú tienes acerca de tú mismo, dice Dios. Y a veces podemos creer que esta situación solo nos persigue, pero no descubrimos y no entendemos el propósito que hay en ella. Quiero fortalecer tu vida diciéndote en esta mañana que todo gigante, que toda crisis, que toda persecución y toda puerta que se cierra tiene un propósito, tiene un plan, y la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Dios tiene cosas grandes preparadas para tu vida. No en vano los médicos dicen que estás enfermo.
No en vano las finanzas están mal. No en vano el gigante se ha levantado. No en vano han sido los errores que hemos cometido. No en vano se ha levantado persecución contra tu vida. No en vano los muros se han caído. Esos muros se han caído porque Dios quiere levantarlos. Ese gigante ha aparecido porque Dios quiere derrotarlo. Esa enfermedad ha sido detectada en tu cuerpo porque Dios quiere sanarte en esta mañana. Por eso, porque Dios tiene un propósito. Y cuando David, en medio de aquella dificultad, entra a aquella cueva, regresamos al tiempo y hacemos un viaje a mucho tiempo atrás. Cuando David llega aquí a cueva, su familia, su casa, y todo el mundo se da cuenta que él está allí, y llegan donde él. David haber dicho: necesito prepararme, necesito fortalecerme. Y en ese momento empiezan a llegar como 400 hombres donde estaba David. Empiezan a desfilar uno por uno, empiezan a entrar uno por uno. Y Dios le dijo a David: mira, David, te voy a traer un equipo de hombres con los que vas a hacer grandes cosas. Le dijo: te voy a traer un equipo de hombres con los que vas a triunfar. Te voy a traer un equipo de hombres con los que vas a ganar, le dijo Dios a David. Te voy a traer un equipo de hombres que verás todo lo que vas a lograr con ellos. Y me imagino que David estaba con una expectativa grande con aquellos hombres. Y dijo: vamos, de seguro algunos coroneles, algunos generales, de seguro algunos hombres altos, fuertes, robustos me va a traer Dios aquí. Y empiezan a desfilar uno por uno. Y cuando empiezan a llegar, David los entrevista. Y David les pregunta: ¿y quién eres tú? Yo soy fulano de tal. ¿Y por qué estás aquí?, les dice David. Yo estoy aquí porque estoy endeudado. Entra otro. Y David le pregunta: ¿y cuál es tu nombre? Mi nombre es fulano de tal, le dice. ¿Y por qué estás aquí? Estoy aquí porque estoy afligido. Siguen desfilando uno por uno. Llega otro y le dice a David: ¿y quién sos vos? No, yo soy fulano de tal. ¿Y por qué está aquí? Porque estoy en amargura de espíritu. Y otro le dijo: porque estoy en persecución. Y otro porque me diagnosticaron cáncer. Y otro porque me han diagnosticado una enfermedad. Y otro porque mi familia se destruyó. Y otro: ¿y tú por qué estás aquí? Porque mi familia se cayó. ¿Y vos por qué estás aquí?, le dijo otro: porque mis sueños se derrumbaron. ¿Y vos por qué estás aquí?, le dijo otro: porque mis planes se cayeron. Mas no entendía David que Dios no ve tu presente para escogerte. Dios ve hacia dónde te lleva para escogerte. El día que Dios te escoge, Dios no toma en cuenta tu presente. Dios toma en cuenta hacia dónde te lleva. Algo vio Dios en aquellos hombres en medio de su necesidad. Y era el potencial que ellos tenían para llegar donde Dios los quería llevar, independientemente de su presente. Independientemente del presente que tú tengas hoy. Dios te ha dado un potencial a ti para llegar donde Dios te prometió llegar, independientemente de la amargura, de la aflicción, del dolor, de las lágrimas, de la dificultad, de la impaciencia, de ese sentimiento de impotencia que hay en tu vida. Independientemente del presente que tú tengas hoy, a Dios no le interesa tu presente como está. A Dios le interesa transformar tu presente para llevarte al futuro que Él tiene preparado para tu vida. El día que Dios escoge a estos valientes, Él no los escoge en función de sus fuerzas. Él no los escoge en función de su capacidad. Los escoge en función de lo que Él puede hacer en ellos. Cuando Dios te escoge a ti, Él no está viendo quién tú eres. Él está viendo lo que Él puede hacer en ti. Cuando Dios te escoge, Él no ve tu capacidad humanamente que tú tienes. Él no ve la situación que tú estás pasando. Él no dice: este me sirve o este no me sirve. No, Dios ve lo que Él puede hacer en ti. Y en esta mañana, Dios está viendo lo que puede hacer en ti. En esta mañana, Dios está viendo lo que Él puede obrar en ti. ¿Por qué escoge los endeudados? ¿Por qué escoge los afligidos? ¿Por qué escoge los desamparados? ¿Por qué escoge los incapaces? Porque en ellos Dios podía producir algo.
Ellos eran la oportunidad perfecta para hacer algo en ellos. Porque Dios primero buscaría hacer algo en ellos para luego buscar hacer algo con ellos. Y Dios primero quiere hacer algo en ti para hacer algo contigo. Porque ni Dios lo hace solo, ni tú lo haces solo. Bien lo dice Efesios, que la iglesia ha venido a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso quiere decir que Dios se hace pleno en ti y tú te haces pleno en Dios. El Dios alcanza su plenitud cuando encuentra manos en esta tierra que le ayuden a ganar. Dios se vuelve pleno cuando encuentra pies que le ayuden a correr. Dios encuentra plenitud cuando encuentra vidas que le ayuden a abrir mares. Y eso vieron en estos hombres. Él nunca voltea a ver su presente. Y ahí en Adulán se juntan. Ahí en Adulán se empiezan a conocer. Y Dios sale al encuentro de ellos en Adulán. Porque uno de los secretos más grandes del Evangelio es Dios saliéndole al encuentro al hombre. Es Dios en la búsqueda de un hombre, búsqueda del hombre de Dios. Porque Dios le salió al encuentro a Saulo. Porque Dios le salió al encuentro a Moisés y le dijo: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Porque Dios le sale al encuentro a Gedeón cuando estaba escondiendo el trigo en el lagar. Porque Dios le sale al encuentro y le habla a Abraham. Y estos hombres, a pesar de su presente, se dispusieron en ese encuentro. Dios te sale al encuentro en esta mañana. Dios te sale al encuentro en este día. El Espíritu Santo anhela tener un encuentro personal contigo para sacarte de palabras a hechos, para que no sigas enseñando lo que conoces, sino para que enseñes lo que haces, para que no enseñes lo que tus palabras dicen, sino para que enseñes lo que tus hechos hacen. Y eso es lo que Dios quería producir en estos hombres. Y quiero que vaya conmigo y que avance al siguiente capítulo 23, versículo 5. Vamos a saltarnos gran parte de la historia. Si usted está en su casa, usted puede leerla toda. Y nosotros vamos a saltar hasta 1 Samuel 23, 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Dice la palabra 1 Samuel 23, 5, que fue David y derrotó a los filisteos con sus hombres. Miren que el versículo 5 lo dice claro. Y peleó contra los filisteos. Fue David con sus hombres a Keila y derrotó a todos los del ejército enemigo. Pero ¿cuáles hombres? Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuáles son los hombres con los que David fue a pelear? Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuáles son esos hombres con los que David se atrevió a ir a Keila y venció al ejército enemigo en Keila? Son aquellos hombres con los cuales se encontró en Adulán. Fueron aquellos hombres con los cuales se encontró en el momento del temor. Son aquellos hombres con los cuales se encontró en el momento de la dificultad. No hay guerra más grande que la que tú peleas internamente. No hay guerra más grande que hasta la que tú estás peleando dentro de ti. Esa en la que confrontas el temor, esa en la que confrontas la duda, esa en la que confrontas la impaciencia, esa en la que confrontas la confusión. No hay guerra más difícil, no hay guerra más complicada que la que tú peleas adentro de ti, que la que tú peleas adentro de tu ser. Y aquellos hombres de quienes nosotros mirábamos hace unos minutos,
Cuando David llegó a la guerra, yo imagino ese momento. David va hacia la guerra. Los filisteos los ven venir. Los filisteos vienen y dicen: miren con quiénes viene David a pelear. Miren con quiénes viene David aquí, con aquellos, con los afligidos, con los endeudados. Ellos van a morir, decía la gente. David no va a poder con ellos. Mas el pueblo, más la gente y los filisteos no conocían la obra poderosa que Dios había hecho en estos hombres allá en Adulán. Mientras el mundo dice que no vas a poder. El mundo dice que ya te equivocaste una vez y que en el próximo intento te vas a volver a equivocar. El mundo dice que aquella vez que tomaste aquella decisión, la tomaste mal y te equivocaste. Y dicen que te vas a volver a equivocar. Pero mientras el mundo habla de un fracaso, mientras el mundo habla derrota, el mundo no conocerá, el mundo no sabrá lo que Dios ha producido en ti, lo que Dios ha hecho en ti. Dios reclutó a estos hombres para transformarlos. Dios reclutó a estos hombres para que vivieran y caminaran en un poder diferente. Dios reclutó a estos hombres para que caminaran en un camino diferente. Y ese camino se llama el camino de la transformación. Cuando Dios recluta hombres, cuando Dios recluta jóvenes y cuando Dios recluta mujeres, es porque anhela transformarles, es porque anhela cambiarles, porque de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo, Dios sacó a lo necio para avergonzar a lo sabio. Dios sacó a lo débil para avergonzar a lo fuerte. No importa lo que el mundo diga de ti, y que te interese en esta mañana lo que Dios dice de ti. Lo que el diablo y la gente dicen de ti que no te interese. Que te interese lo que Dios habla de ti. Y Dios habla fuerza en esta mañana. Dios habla sabiduría en esta mañana. Dios habla conocimiento en esta mañana. Dios habla inteligencia en esta mañana. Dios habla discernimiento en esta mañana. Dios habla poder en este día. Dios habla gloria en este día. Dios habla fortaleza en este día. No importa lo que el mundo dice de ti. Lo importante es lo que Dios dice acerca de nosotros. Que antes de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz del Calvario. Y aquellos endeudados que el mundo conocía, aquellos afligidos que el mundo conocía, aquellos amargados que el mundo conocía, fueron reclutados por Dios. Y cuando llegan a la guerra, cuando llegan a Keila, pelean, andan, corren bajo un espíritu y bajo un poder que nadie les conocía, que nadie sabía que existía en ellos. El poder de la transformación. Mientras el mundo te conoce por el mal, por tus errores, por tus faltas, por tus fracasos, el mundo tendrá que conocerte por la gloria postrera que Dios escribirá en tu vida, por la historia que Dios está escribiendo en ti. El mundo tendrá que reconocer y entender que Dios no te ha escogido por tu presente, sino que Dios te ha escogido por lo que va a hacer de ti en el futuro. El mundo logrará comprender que el día que Dios te escogió, no te escogió en función de tu presente, sino que te escogió en función de lo que podía producir en ti en el futuro. Que Dios no te escoge a ti por lo que tú eres hoy, sino por lo que Dios puede producir en ti. Y aunque la gente crea que no puede producir nada en ti, dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Dios en ellos. ¿Cómo opera? ¿Qué hizo Dios en Adulán? ¿Qué hizo Dios al reclutar a estos hombres? ¿Qué produjo Dios al reclutar a estos hombres? Les cambió, transformó su mente, transformó sus pensamientos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día que Dios recluta, el día que Dios reúne, el día que Dios llama a los débiles, a los necios, a los amargados, a los enfermos, Dios les transforma su visión. Dios les transforma su pensamiento. Dios les transforma su manera de ver su entorno. Dios les transforma su visión de la guerra, porque la visión de tu guerra no radica en ti, iglesia.
sino que radica en la grandeza de tu Dios. Un valiente que va a la guerra va pensando no en quién es él por sí solo, sino en quién es él a través de su Dios. Dios renovó la mentalidad de aquellos hombres y les sacó de la mente su presente, les movió de su mente que eran endeudados, que eran afligidos, que eran amargados. Dios les transformó su pensamiento, porque ellos decían: soy afligido, soy endeudado, soy débil, soy necio, no puedo, no sé, no llego, no puedo, no corro. Y Dios eso se lo sacó y les metió a ellos una mentalidad nueva. Y les dijo: no eres un endeudado, eres libre. No eres necio, eres sabio. No eres débil, eres fuerte. Les renovó su entendimiento para que pudieran comprobar, dice Romanos 12, Dios, cuál es la buena, la perfecta y agradable voluntad de Dios. Un valiente verdadero, un verdadero valiente, no va a la guerra a ver qué pasa. Va a la guerra a recibir el botín, porque su mente ha sido renovada y llega convencido que fue hecho para ganar. Esa mentalidad que has tenido de ti mismo o de tu entorno, esa mentalidad que has tenido de quién tú eres, a qué representas tú, esa mentalidad que has tenido de que fallé, me equivoqué, debe ser transformada, debe ser renovada. Deben ingresar los pensamientos de Dios a tu vida. Debe de ingresar la mente de Cristo a tu mente. Porque a un valiente que Dios recluta es a un hombre, a una mujer, a un joven a quien Dios le renueva sus pensamientos, a quien Dios le renueva su mente, a quien Dios le renueva la manera de ver las cosas. Ellos ven ahí el privilegio, ellos ven ahí la oportunidad, ellos ven ahí el momento de poder ejercer un milagro y que Dios produzca algo en ellos. Eso ven ellos. Eso vieron estos hombres. Eso vieron ellos, iglesia. Número 2. A un valiente que Dios le recluta, le cambia las armas. Salmo capítulo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Efesios declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El día que David va a enfrentar a Goliat, Saúl hace algo y le entrega su escudo, le entrega su armadura, le entrega su casco, le entrega todo a David. Y la palabra enseña que David se pone el traje de Saúl, se pone el casco y dice la palabra que probó a andar. Y David no pudo andar. No pudo ni siquiera dar 2 pasos. Porque cuando Dios te manda a pelear con tus gigantes, nunca te va a mandar con las mismas armas que el mundo trató de utilizar. Nunca te va a mandar de la misma manera que manda uno del mundo a pelear. Nunca te va a mandar igual. Te va a cambiar las armas, te va a cambiar la manera de hacerlo. Y David se quita las armas. Y David dice: esto yo nunca lo he usado, dice David. Yo no puedo usar esto. Y dice que se quitó su armadura y se la entregó a Saúl. Porque cuando Dios recluta un valiente, le cambia las armas. Aquellas armas que no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y David fue y peleó con el gigante. Y el gigante cayó, porque peleó con las armas renovadas. Estos valientes, mientras estuvieron en Adulán, siendo transformados, siendo cambiados, Dios les cambió las armas. Dios les cambió la manera de caminar. Dios les cambió la manera de pensar. Dios les cambió la manera de hacer. Dios les cambió la manera de ejecutar. Antes decidíamos en función de nuestra inteligencia. Ahora decidimos en función de la revelación de Dios. Antes creíamos en función de nuestras fuerzas. Ahora creemos en función de sus fuerzas. Antes creíamos en función de lo que teníamos en la mano. Ahora creemos en función de lo que Él tiene en sus manos. Porque no depende el que quiere, ni depende el que corre, sino que depende de Dios, de quien Él tiene misericordia. Antes tú y yo caminábamos viendo lo que teníamos en las manos.
Ahora tú y yo caminamos viendo lo que Él tiene en sus manos. Antes tú y yo caminábamos en función de nuestras fuerzas, pero ahora caminamos en función de sus fuerzas, porque las armas son cambiadas. Tú no puedes pelear igual que el mundo. Tú no puedes pelear igual que la gente. Dios te está reclutando, Dios te está llamando. Ahí en ese hospital, no te desesperes. Pelea con la paciencia, pelea con la fe, pelea con la perseverancia. Sé perseverante. Cree, porque al que cree todo le es posible. Porque las armas nuestras para el mundo son locura, pero para nosotros, iglesia, son poder de Dios para todo aquel que lo cree. Son poder de Dios para todo aquel que lo confiesa. Mientras el mundo está corriendo, tú permaneces paciente, tú permaneces paciente, tú permaneces de pie y no te estás dando cuenta que estás peleando con un arma llamada paciencia, estás peleando con una arma llamada fe, estás peleando mientras el mundo cae, se tropieza y se queja. Tú caes y te levantas, tú caes y te levantas, tú caes y te levantas, porque estás peleando con la perseverancia, porque estás peleando con la fe, porque reconoces que la palabra declara que no fuiste hecho para caer, que no morirías, sino que vivirías, y vivirías para ver su gloria, vivirías para ver su poder, vivirías para ver su grandeza, vivirías para ver su misericordia, pueblo. Vivirías para ver su gloria en ti. Tus armas ya no son las mismas. Antes de hacer, escuchamos. Antes de ejecutar, oímos la voz de aquel que todo lo sabe y todo lo conoce. Dios está levantando una nueva generación. Dios está levantando nuevos hombres. Dios te quiere formar. Dios quiere capacitarte. Dios quiere formarte. Dios quiere levantarte. Eres un gran hombre de Dios. Eres una gran mujer de Dios. Eres un gran joven de Dios. El poder de Dios está en ti. La vida de Dios está en ti. Y Dios te ha escogido como sus valientes. Solo tienes que salirte del lugar donde estás y entender que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y número 3, a todo valiente a quien Dios recluta, lo manda preparado para el camino. Porque mire, lo más difícil en la guerra no es el principio, ni tampoco es el final, es el intermedio. Porque la grandeza y tu victoria no radica en la cantidad de tus armas, sino que radica en la calidad de tus armas, pueblo. Y no hay arma más grande que la del nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, aquel que prometió bendecirte, aquel que no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse también, aquel cuyas promesas son sí y son amén para los que la creen. Y a todo valiente a quien Dios recluta, lo manda preparado para el camino. Estos hombres iban preparados, porque ni el principio ni el final, el éxito de la batalla está en el intermedio, está en el camino, porque en el camino es donde muchos se regresan, en el camino es donde muchos flaquean, en el camino es donde muchos tiran la toalla. Pero cuando Dios viene y da una orden y dice, pasemos al otro lado, vamos a la guerra, es porque Él ya vio tu victoria, es porque Él ya vio que no vas a morir, es porque Él ya vio que vas a triunfar. El día que Dios dijo, el día que Dios vio que el dictamen médico aparecía en tu vida, ese mismo día Él ya había visto tu sanidad y te está fortaleciendo para el camino. No sé en qué parte del camino estés hoy de tu batalla. No sé en qué parte del camino estés de tus sueños. No sé en qué parte del camino estés de tus planes. No sé en qué parte del camino estés de tu dificultad. Pero el secreto de tu victoria está en el camino, está en el paso, está en el intermedio. En el camino es donde se ganan las batallas. No es ni al principio ni es al final. Es ahí, en ese trecho. Es ahí donde el pueblo durante 40 años en el camino empezaron a quejarse, empezaron a lamentarse, porque muchos no soportaban las heridas. Pero bienaventurados aquellos que sufren persecución, porque ellos verán la gloria de Dios, dice la palabra. Benditos aquellos que sufren persecución a causa de mi nombre, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Porque han entendido que el camino no se llama enfermedad,
porque han entendido que el camino no se llama crisis, porque han entendido que el camino no se llama problema, porque han entendido que el camino no se llama escasez. Ellos han entendido que el camino se llama Jesucristo de Nazaret, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y mientras el camino vaya conmigo, yo tendré el poder para soportar el camino. Mientras el camino ande conmigo, yo tendré el poder para soportar la dificultad. Mientras el verdadero camino vaya conmigo de paso, yo tendré el poder, la gloria y la gracia para poder vencer. Un valiente reclutado por Dios es un hombre, una mujer o un joven que se enraiza en el camino para poderle dar paso a su victoria. En ese camino no te debilites. Tal vez estás premiando el camino hoy. Tal vez el camino hoy es más difícil. El sol está golpeando más fuerte. La lluvia está subiendo su caudal. El frío está golpeando tu vida. Pero no te detengas, porque cuando pases por las muchas aguas no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, dice Dios. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, y para eso te he escogido, para manifestar mi poder en ti. El verdadero valiente es aquel que reconoce que Dios lo escogió para manifestar su nombre, y su nombre es el vencedor, su nombre es el campeón, su nombre es el grande, su nombre es el poderoso, su nombre es el eterno. Ese es su nombre. Reclutando a los valientes. ¿A cuántos valientes encontrará hoy Dios? ¿A cuántos valientes le dicen: heme aquí, envíame a mí? Aquellos hombres llegaron a aquella cueva en una condición y salieron en otra condición para poseer lo que era de ellos. Tu condición es una hoy, pero Dios está preocupado en darte una nueva condición para que poseas. A Dios no le interesa tu presente para formarte. A Dios lo que le interesa es lo que puede hacer en ti para glorificarse en ti. A Dios no le interesa quién tú eres, qué tienes o qué no tienes. A Dios lo que le interesa es hacer algo en ti para luego hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo contigo, y para eso quiere hacer algo en ti primeramente. Los bendigo en esta mañana. Bendigo su vida, bendigo sus hogares, bendigo sus casas. Anhela el Espíritu Santo encontrar una generación de hombres, de mujeres y jóvenes que entiendan que el principio de la selección no hay acepción. Que Dios escoge no por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Dios no escoge hombres por lo que son, sino por lo que Él puede ser en ellos. Las palabras hablan de lo que sabes. Tus hechos hablan de lo que hiciste. Levántate a cambiar tu historia. Levántate a cambiar tus hechos. Levántate a cambiar tu historia. Y si en esta mañana quieres entregar tu vida a Jesús, si en esta mañana quieres reconocer a Jesús en tu corazón, o quieres reconciliarte con Él, dices: yo necesito volver al camino, quiero que cierres tus ojos, que repitas esta oración conmigo y digas: Padre Celestial, en esta mañana te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis iniquidades. Reconozco a Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Los bendigo en esta mañana. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, y declaro que igual como aquellos 400 hombres salieron de Adulán a vencer, a ganar en Keila, así Dios te levantará y así Dios se glorificará en tu vida. Queremos compartir con ustedes luego de esta pausa comercial. Queremos compartir con esos gigantes, con esos valientes. No se mueve de su lugar, que en unos pequeños instantes regresamos aquí a través de Canal 39. Ya volvemos. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral.